Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de los números y estamos ahora en este capítulo 23. Vamos a leer del 11 al 24, el segundo oráculo que encontramos aquí. Balak, que es el rey de Moab, que le hace llamar a Balaán para que maldiga a Israel. En el primer oráculo que hace Balaán, encontramos que más bien es una bendición. Encontramos que Balaán, en lugar de maldecir, lo que está haciendo es bendecir. Y dice, yo tengo que decir lo que el Señor me inspira, lo que el Señor me dice. Esta característica nosotros ya lo hemos visto desde el capítulo 22, cuando incluso van a buscarle, ¿verdad? Aquí hay un pueblo que salió de Egipto y cubrió toda la tierra. Por eso ven a maldecírmelo, le manda a decir, ¿verdad? Balac. Tal vez así podré combatir contra él y expulsarlo. Dios dijo a Balaán, ¿verdad? Al profeta, no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo porque está bendecido. Ahí ya le está diciendo. Por eso que en el oráculo nosotros encontramos con este género literario tan interesante que es del paralelismo. Nosotros miramos un poco también en el curso anterior sobre el paralelismo, lo que significa. Aquí vemos que se insiste mucho en la bendición. Incluso, ven, maldíceme a Jacob, ven, dice. El paralelismo sinonímico después dice, pronuncia una execración contra Israel. Jacob con Israel, maldición con execración. Y así sucesivamente. Y tres veces. ¿Por qué tres veces? Y decimos ya. Tres veces significa la insistencia. Es como decir, necesito que verdaderamente le maldigas. Pero al final Dios viene, o mejor dicho, Balaán viene porque Dios le envía y le hace decir a Balac no. Comienza a decir bendición. En el versículo 11 justamente dice, Balac dijo a Balaán, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos y tú los has bendecido.
Eso lo encontramos en el 23:11. Miren cómo nos dice aquí en el 23:11. Vayomer, dice, ¿verdad?, en hebreo, y dijo, Vayomer, Balak, Etz, Balaam, Balaam, Ma'asita, Ba'ere Yapo, la hebreo vejina, Ma'asita, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo te dije para que maldigas, Ma'asita li, ¿qué hiciste a mí? ¿Qué hiciste a mí? Lakov, maldecir. Oiba quiere decir a mis enemigos. Lakot, oiba. O sea, yo te llamé para que maldigas a mis enemigos y sin embargo, ¿qué me hiciste a mí? ¿Qué me hiciste? De Yapuni hoy en día. Sin botar, yo creo que no hay otra cosa nada de sin botar. Otra cosa, bueno. Tengo nomás aquí la Biblia, ¿verdad?, en hebreo, porque algunas veces la riqueza, ¿verdad?, es mejor leída desde lo que encontramos, así como está escrito en hebreo, y es lindo. Por eso nomás así algunas palabritas vamos a mirar un poco para entender bien el significado. ¿Qué es lo que verdaderamente quiso decir? Porque toda traducción, algunas veces, es traición. La traducción, si vos no entendés bien el texto, entonces después cuando traducís, porque es una interpretación, pues, entonces pones otra cosa. En este segundo oráculo que vamos a mirar ahora, que va del 23:11 al 24, dice así: el Señor se reveló a Balaam y puso una palabra en su boca. Luego le dijo, regresa donde está Balac y háblale de esta manera. Al llegar lo encontró de pie junto a su holocausto. De nuevo está junto a su holocausto. La segunda vez, la primera ya fue de esta manera. Acompañado de nuevo los jefes de Moab. Balac le preguntó, ¿qué ha dicho el Señor? Entonces Balaam pronunció su poema diciendo, y aquí viene el segundo poema. Dice, levántate Balac y escucha, préstame atención, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para mentir, ni es un mortal para desdecirse. ¿Acaso él dice y no hace? Promete una cosa y no cumple. Yo recibí la misión de bendecir, ¿viste? Esto es lo que nosotros insistimos mucho desde el comienzo, la bendición. Incluso en el capítulo anterior, ¿verdad? En el 22 ya le dice, no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo porque está bendecido, le había dicho en el capítulo 22. Después, en el capítulo 22, van por segunda vez y le llaman a Balaam, estos ancianos, y le llevan más económicamente, le quieren sobornar. Pero él dice, no, voy a preguntar al Señor, decía. Al final, durante la noche, se manifestó a Balaam el Señor y le dijo, si esta gente ha venido a buscarte, puedes ir con ellos, le dice al final. Pero no hagas nada fuera de lo que yo te ordene. Esto ya te pone entonces en sobreaviso, que más o menos lo que el Señor va a actuar y le va a decir es una bendición, es una bendición. Y después decíamos del versículo, el capítulo 22, ¿verdad? Del 22 hasta el final prácticamente, hasta el 35, está esta historia famosa de que el ángel se le aparece y la burra, ¿verdad?, de Balaam que habla. Imagínense, la burra de Balaam que habla por el camino. 3 veces se le aparece el Señor. Y Aró venían de Yara, ¿verdad?, por esta situación que insisten y que quieren decir, hay que maldecir a este pueblo. Y decíamos, y se presentaba muy bien, y el Señor decía, no, no y no. Y se empecina el Señor, y no, dice, porque este es el pueblo elegido. Y este es el pueblo a través del cual yo, que lo he elegido, es para que pueda traer el bien. ¿Cómo es que la maldad puede existir? ¿Cómo es que la maldad es tan grande y tan fuerte? Insisten, dicen. Y entonces, eso le quiere demostrar durante el camino a Balaam, Dios mismo, entonces el ángel del Señor. Y la primera vez aparece, Balaam no le ve al ángel del Señor, solo la burra le ve. Se desvía el camino. Ese es el primero, lo vuelve a poner en el camino. Se le aparece una segunda vez por un lugar estrecho. Lo tira, dice, contra el viñedo, le golpea todo la pierna, el pie.
El otro le castiga, ¿por qué? Porque él no ve, el ángel del Señor le está queriendo detener a Balaam. Por favor, tenés que darte cuenta que no podés ir a maldecir. Eres hombre de bendición, tenés que bendecir a este pueblo, es mi pueblo. Eso está hablando no solo de Israel, fuerza de Dios. Nosotros somos Israel, nosotros somos fuerza de Dios. Entonces, Dios nos bendice siempre. Eso quiere decir, queridos amigos. Y la tercera vez sí ya no hubo caso, ¿verdad? Se le puso, se le estrechó, y entonces la pobre burra no puede seguir, dice, por no, porque tenía, dice, la espada afilada ya en las manos, desenvainada, entonces se tira por el suelo para que no le mate a Balaam, imagínense. Bueno, volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. La primera audiencia especial del Papa tras la pandemia ha sido con personal sanitario del norte de Italia, la zona más golpeada por el coronavirus en este país. Ha sido un encuentro para darles las gracias. I pazienti hanno sentito spesso di avere accanto a sé degli angeli che li hanno aiutati a recuperare la salute e nello stesso tempo li hanno consolati, sostenuti e a volte accompagnati fino alle soglie dell'incontro finale con el Signore. El Papa les ha dicho que con su trabajo generoso han comenzado un milagro de profesionalidad, generosidad y esperanza, y ha animado a toda la sociedad a seguir ese camino. Per onorare la sofferenza dei malati e dei tanti defunti, soprattutto anziani, la cui esperienza di vita non va dimenticata, occorre costruire il domani. Eso richiede l'impegno, la forza e la dedizione di tutti. Y aunque parece que en Europa ha pasado el peor momento de la pandemia, Francisco pidió no bajar la guardia y mantener todas las medidas de prudencia para limitar al máximo los contagios. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. te necesito como el sol en mis
las mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este segundo oráculo. Decíamos que ahora entonces Balac, el rey de Moab, lleva de nuevo al profeta al campo de los centinelas, hacia la cumbre del Pisgah, para que tenga otra visión entera de Israel y lo maldiga. Desde el Pisgah entonces ahora, desde allá. Tenés que tener otra visión. Desde Yesha, no puede ser, no podés soportar a este pueblo, no podés aceptar. Por favor, maldícelo, necesito de tu oráculo contra ellos. Dios le hace saber directamente al rey que él no miente. Dios dice no es un hombre. Dios no es un hombre, le dice. Levántate, Balac, primero le hace conocer y ahí le está diciendo. Préstame atención, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para mentir. Dios no es un hombre para mentir. Primer elemento.
Él no miente. Es fiel a su palabra y no cambia de parecer como lo hacen los hombres. Él no cambia su parecer, ¿verdad? Dios no es un hombre para mentir, ni es un mortal para desdecirse. Ahí está, desdecirse quiere decir cambiar de parecer. Dios jamás te hará. ¿Acaso Él dice y no hace? Promete una cosa y no cumple. Allá leana, lleva, y ante político cuera, nosotros que estamos al frente de la comunidad, y ante país cuera, entero que te allá leana, todo lo que estamos al frente. Y ante tú así, lleva, con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿qué decimos? Y después nos desdecimos. ¿Qué prometemos? Y después no cumplimos. Aquí te está diciendo bien y directamente, ¿verdad? Dios es fiel a su palabra y no cambia de parecer como lo hacen los hombres. Por otra parte, Israel no tiene pecado y Dios está con él. Israel no tiene pecado y no está con él. Yo recibí, dice, la misión de bendecir. Él ha bendecido y no lo puedo contradecir. Qué lindo esto es también el versículo 20, ¿verdad? Yo recibí la misión de bendecir. Recibí la misión de bendecir. Eso es lo que está proponiendo aquí, ¿verdad? En este oráculo. En el versículo 20 nos está diciendo esto. Tiene que ser. Hiné berech. He aquí, bendecir. La casti, tomé a ti, te di una orden a ti. Ahí está, la casti. Hiné barej, la casti. Uberej, y bendigo. Tienes que bendecir y bendigo. Veló ashibena. Entonces, para cambiar, interesante. Israel no tiene pecado y no puede entonces cambiar de idea. El profeta pagano augura que el poder de Israel será grande. Este poder que Dios le ha dado será entonces de bendición. Por eso la famosa palabra, ¿verdad? Frase que utiliza del baraj, y bendijo. Uberej, berajá, berej, uberej, y bendijo entonces a este pueblo. Entonces aquí dice, yo recibí la misión de bendecir. Y por lo tanto, Él lo ha bendecido y no lo puedo contradecir. Porque Dios lo bendijo. Mahapico se dice. Y este es un profeta pagano. Atención que Balaán es un profeta pagano. Lo están trayendo de allá de lejos. No estamos hablando de un profeta, ¿verdad? De Israel o lo que sea un profeta como nosotros conocemos dentro del judaísmo. Sino que tiene con las características siempre de lo que es un profeta. Pero está viniendo desde afuera. Es un pagano. No se ve ningún mal en Jacob. Por eso, él no tiene ningún pecado. Él no ha pecado, dice la traducción, ¿verdad? Él no tiene pecado. Y esto es importante. Él no tiene pecado ni iniquidad. Ni se percibe ninguna desgracia en Israel. El Señor su Dios está con ellos y entre ellos se oye proclamar a un rey. Entre ellos se oye proclamar entonces a un rey. Dios que lo hace salir de Egipto es para él como los cuernos de un búfalo. Dentro del oráculo, todo dentro del oráculo. Esto es lo que está pronunciando en este momento Balaam, porque dice, Balaam pronunció su poema y dijo, levántate Balac y escucha, préstame atención, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para mentir ni un mortal para desdecirse. ¿Acaso Él dice y no hace, promete una cosa y no cumple? Yo recibí la misión de bendecir, Él ha bendecido y no lo puedo contradecir. No se ve ningún mal en Jacob, ni se percibe ninguna desgracia en Israel. Es interesante porque desde el Pisgá ahora, segundo, allá arriba, entonces que observa y ve a todo el pueblo, ¿verdad? Pero también subir hasta el Pisgá desde otro lugar significa, ¿se acuerdan que la montaña siempre significa el lugar donde uno se encuentra con Dios? Es decir, que Balaam, este profeta, no es que él habla por su propia cuenta. Ya sabemos lo de eso porque en cada momento Dios es el que le hace decir. ¿Qué ha dicho el Señor? Le dice, ¿qué ha dicho? O sea, yo sé que vos no vas a hablar por tu cuenta, sino que lo que Dios te ha inspirado. Pero el hecho de venir desde el Pisgá, desde esa montaña, de ese lugar alto, significa que es ahí Balaam se ha encontrado con el Señor, se ha encontrado con Dios. Y desde ahí él pronuncia su bendición.
Y entonces dice, no se ve ningún mal en Jacob, ni se percibe ninguna desgracia en Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se oye proclamar a un rey. Dios que lo hace salir de Egipto es para él como los cuernos de un búfalo. No hay magia en Jacob. Escuchen bien esto que dice, no hay magia en Jacob, ni adivinación en Israel. No hay magia en Jacob, ni adivinación en Israel. Estamos entrando de nuevo en el paralelismo que estudiamos el curso anterior, ¿verdad? Son paralelismos sinonímicos. Magia, adivinación. Jacob, Israel. No hay magia en Israel, no hay adivinación en Israel, en Jacob. A su debido tiempo se le dirá a Jacob y a Israel lo que hace Dios. Se le dirá a Jacob, se le dirá a Israel. Lo que hace Dios a su debido tiempo, lo que Dios, cómo Dios actúa. Un pueblo se alza como una leona, se yergue como un león. Entonces, el sinonímico, si queremos, comparativo, ¿verdad? Un pueblo se alza como una leona, se yergue como un león, siempre la misma idea. Entonces, a través de lo teriomórfico, ¿verdad? No se recuesta hasta devorar la presa y beber la sangre de sus víctimas. Esta es la característica, y entonces, como un paralelismo directamente, analógico. Balac dijo entonces a Balaam, si no lo maldices, por lo menos no lo bendigas. Ahora cambia entonces Balac. Oñemondri no sabe qué hacer. Dios le está bendiciendo al final a este pueblo. Pero Balaam respondió a Balac, ya te advertí que haría todo lo que el Señor me ordenara. Ya te advertí que yo haré todo lo que el Señor me ordenara. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Hello, my name is Hannah Shea. This is an original that I wrote called To the End, and I wrote it to just hopefully bring hope to people. So I hope you feel hope through this song. Thank you. You are seen, you are known, you are loved and pursued, even on those days when it feels like there's no getting through. You are not abandoned, and His heart is for you. These moments were so intensely designed, even if you can't see it, you will in time. 'Cause even in the wandering, He is working. And if He is for you, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in Him. He'll carry you to the end. When you sit and wonder what it's all for, just more hard work and persistence with no reward. The King of the world delights in your efforts. Facing pain in a trial you can't explain, praying to the good Lord, it'll go away. He's the one who's in control, who knows you'll be okay. 'Cause even in the wandering, He is working. For
to the end. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ Antiguo Testamento. Estamos mirando este segundo oráculo que es interesante desde el campo de los centinelas, ¿verdad? Hacia la cumbre del Pisgah. Decíamos, el hecho de subirse siempre al Pisgah quiere decir a la montaña, que Balaán, este profeta, a pesar de ser un profeta pagano, sin embargo siempre tiene primero un encuentro con el Señor y responde. Ya te dije, justamente, aquí dice al final, cuando Balac le dijo, por favor, si no maldices a este pueblo, por lo menos no lo bendigan. Y nada, llegó, a ver, yo te pagué, te di tributos para que venga y le maldigas a este pueblo. Balaam en todo momento dice que él va a escuchar, o sea, es un profeta obediente. Es una de las características que habíamos ya recalcado, el berajá, el baraj. Entonces, traer bendición. Somos personas de bendición, dice el profeta. No es que inventamos lo que queremos, sino que siempre estamos para bendecir. Eso es lo que Dios quiere. Pero el otro se asusta, ¿verdad? Porque está recibiendo bendición. Yo te traje para que maldigas. Entonces le dice, por lo menos no lo bendigas. Si no vas a maldecir, por lo menos no quinte y no lo bendigas. Pero Balaam le responde, yo te he advertido que haría todo lo que el Señor me ordenara. Luego Balac dijo a Balaam, ven, te llevaré a otro lugar. Entonces aquí insistimos, vamos a otro lugar. Hace rato estábamos aquí en el Pisgah, ahora entonces vamos a otro lugar. Tal vez Dios vea con buenos ojos que me los maldigas desde allí, tal vez desde otro lugar. Interesante porque geográficamente entonces el autor sagrado te está diciendo desde donde mires, desde cualquier punto de vista, siempre este es un pueblo elegido. Siempre es un pueblo, nosotros mismos, ¿verdad?, que recibimos bendiciones y no maldiciones. Lejos hay gente, desde el Pisgah, de la montaña, etcétera, etcétera. ¿Dónde le va a llevar? Tal vez dice, te voy a llevar a otro lugar. Tal vez desde ahí tengas ojos para que me los maldigas, ¿verdad?, desde allí a este pueblo. Enseguida lo llevó a la cima del Peor. Este es otro lugar, ¿verdad? El Peor, que domina la región desértica. Y de este lugar, Balaam dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le había indicado y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Siempre esta es un poco. Enseguida lo llevó al campo de Sufín, dice, en la cima del Pisgah. Allí construyó, de nuevo 7 altares y ofreció un novillo. Siempre la estructura es la misma. Por decir, la insistencia también. Está con la insistencia en cuanto a la maldición. La insistencia. Incluso en nuestro medio, nosotros estamos pensando aquí, estamos hablando de Balac, Balaam, ¿verdad? De estas personas del Antiguo Testamento. Pero yo les digo que hay muchos Balac dentro de nuestra sociedad, que lo que quieren es maldecir y son insistentes. Estado mío, ole, cala y po, que te hace esto, que te hace aquello, macumba. Hay mucha gente que están en el mal. Y les digo bien, están en el mal. Yahendú. Entonces, atención, porque esto es jugar con Dios verdaderamente. Entonces, eso que son payeceros y no sé cuántas cosas. Y yo les digo, con propiedad les digo, porque después me vienen gente que han perdido, hasta fortuna han pagado, no sé, millones y le piden esto y le piden aquello, para sacarle, para liberarle de tal mal. O si no, otros que van directamente por maldad. Porque quiero que mi hijo se separe de esa mujer, quiero que mi hijo se separe de su esposa, y así. Quiero que ese mi vecino le caiga un rayo, quiero que fulano de tal, no sé, apella, añá. Quiero que fulana de tal pierda su trabajo, quiero que su esposo luego no se entiendan con él. Así son. Porque se mete, ¿verdad?, con el esposo de otra, etcétera, etcétera, y ahora ella misma se va a Iguaú, le desea y le manda a hacer payé, ¿verdad? Daye, payé, daye, para que se separen o lo que sea. Eso
es maldad total y absoluta. Y aquí te está diciendo bien. Y hay una persistencia, se dan cuenta que hay una insistencia de parte de Balac. Mirá lo que le dijo. Si no lo maldice, por lo menos no lo bendiga, dice otra vez Balac, ¿verdad? O sea, llega hasta el extremo total. Pero Balaam respondió a Balac: ya te advertí que haría todo lo que el Señor me ordenara. Atención, te advertí que yo haría todo lo que el Señor me ordenara. Luego Balac dijo a Balaam: ven, te llevaré a otro lugar. Mira qué insistente que es. Y lo llevó así entonces. Tal vez, dice, encima le está aplicando y está tirando toda esta responsabilidad como si fuese Dios. Tal vez Dios, dice, vea con buenos ojos que me los maldigas desde ahí. O sea, Dios es el que va a decir, sí, maldecirle nomás, está muy bien. Yo quiero que le maldigas. Tal vez Dios, dice. Imagínate un poco a qué punto llegamos. Enseguida lo llevó a la cima del Peor, que domina la región desértica, y Balaam le dijo a Balac: la insistencia y la persistencia de utilizar incluso los elementos religiosos. Constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo, viste, somos capaces de hacer cualquier cosa. En vez de hacer el bien y en vez de dar nuestra riqueza, nuestros recursos materiales por el bien, para hacer el bien, gastamos en estas cosas. Y después decimos que no tenemos plata, después decimos que ya debe y después tal cosa. Pero para gastar en estas cosas de la maldad, no pensamos mucho. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Bueno, ya puedo tuya. Voy hasta conseguir. Hoy me amondata, voy a ayudar pagando. Imagínense a qué punto llegamos. Y eso entonces es lo que nos está diciendo aquí. Esta es una teología, es decir, esta teología del mal, esta teología de cómo nosotros muchas veces pensamos y actuamos. Entonces, en este segundo oráculo, Dios le hace saber directamente al rey que él no miente. Yo no miento, le dice. Yo no soy como un hombre. Yo soy fiel a mi palabra. Y yo no cambio de parecer como hacen los hombres. Dios dice, yo no cambio mi parecer de un momento a otro. Y por otra parte dice, Israel no tiene pecado. ¿Qué quiere decir Israel? Decíamos, Israel es fuerza de Dios. Somos nosotros, es el pueblo, es la comunidad. Nos está hablando a nosotros. Pero ¿qué quiere decir no tiene pecado? La comunidad que no tiene pecado. Y la comunidad como esencia en ese camino de apertura y de seguimiento del Señor, ciertamente está abierta siempre a aquello que Dios le está pidiendo. Por eso que es necesario un líder siempre al frente. Porque el pueblo está ahí muy atento. Y el pueblo, si nosotros sabemos dirigir y sabemos hablar y organizarnos como institución, como pueblo, como comunidad, ciertamente que siempre vamos a ir adelante. Siempre vamos a ir adelante. Ñaña capuata. Ahora, cuando uno comienza a dividirse y uno busca el mal de este y el mal del otro, entonces, ¿qué pasa? El pueblo sufre, la gente sufre. Cuando hay políticos, ¿verdad?, que engatusan a un grupito y hacen sus transfugiadas, entonces ahí también estamos destruyendo la misma comunidad. Algunos son tránsfugas en ese sentido, ¿verdad? Cuando uno hace su transfugiada, entonces ahí estamos desuniendo a la gente, estamos creando mal, estamos haciendo mal. Entonces aquí el profeta pagano augura que el poder de Israel será grande al final. Volvemos enseguida con más de Yara Antiguo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero hoy saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz.
puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo, tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna, que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos viendo cómo al final Balac, ¿verdad?, insiste mucho. Balac dijo a Balaam, si no lo maldices, por lo menos no lo bendigas. Añá total es de esta parte. Pero Balaam respondió a Balac, ya te advertí que haría todo lo que el Señor me ordenara. Luego Balac dijo a Balaam, ven, te llevaré a otro lugar. Tal vez Dios vea con buenos ojos que me los maldigas desde allí. Quiero que lo maldigas, ¿verdad?, desde otro lugar, el Pisgah. Enseguida lo llevó a la cima del Peor, que domina la región desértica, a ese lugar. Siempre decimos, viste, cómo a pesar de ser un profeta pagano, sin embargo, igual él ya le dijo desde el comienzo, yo voy a escuchar y voy a hacer lo que el Señor. Ya te advertí que haría todo lo que el Señor me ordenara. Hasta ahí estamos muy bien y estamos de acuerdo. Lo lleva a la montaña, al Pisgah, al encuentro con el Señor. Desde ahí yo voy a escuchar qué es lo que Dios quiere. Y entonces, desde ahí, Balaam dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le había indicado y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Desde aquí nosotros vamos a comenzar después el tercer oráculo, luego el cuarto oráculo, ¿verdad?, de Balaam que tenemos. Bueno, hasta ahí vamos a llegar hasta el cuarto. Bueno, queridos amigos, es importante que hagamos un poco, por lo menos hasta aquí, una síntesis de lo que significa este hecho de bendecir o este hecho también de maldecir. Nosotros, cuando hablamos y leemos este capítulo, nos damos cuenta y sintetizamos, ¿verdad?, que lo que Dios quiere es la bendición. No quiere la maldición, no quiere maldecir a su pueblo. Dios lo que hace es ofrecernos las cosas positivas. Entonces yo no puedo, también aquí una responsabilidad, porque fíjense que Balac es rey de Moab, Pero Balac lo que está queriendo hacer es simplemente, él, en una forma muy egoísta, está queriendo dejar de lado a este pueblo, a esta gente. No quiere, como decimos, no quiere acercarse, no quiere dialogar, no quiere trabajar juntos. Quiere encerrarse simplemente, no en la universalidad, no en el catolicismo, sino que quiere ser un sectario. Eso es lo que te está queriendo decir. Estoy hablando con términos actuales nuestros, ¿verdad? Pero es eso lo que te está indicando, para que podamos entendernos mejor. No quiere trabajar como comunidad. No quiere afrontar el problema y decir, bueno, tu presencia, qué bendición me trae. Porque al final de cuentas, incluso aquí Balaam le está mostrando que todo es bendición de parte de Dios. Este es un pueblo bendecido, le dice. Y encontramos todas esas características. Primero le dice, yo no soy un Dios mentiroso, soy un Dios que te va a decir solamente la verdad. No soy tampoco como un hombre que cambia de parecer cada momento. Si yo bendije a este pueblo, si Dios nos bendijo a nosotros, si Dios bendice a nuestra comunidad, evidentemente no es que Dios cambia de parecer hoy y mañana te va a presentar otra cosa, o Dios te fue, ahí está, engañando, y a eso se refiere, yo no soy un mentiroso, le dice, ¿verdad? Dios no es un hombre para mentir, ni un ser mortal para desdecirse. Yo no me voy a desdecir de todo eso que yo te ofrecí a vos, como comunidad, como humanidad, como hijo mío. Tú tienes el nefesh, la esencia de Dios dentro de ti. Me tienes a mí, las características. Ahora tienes que saber vivirlo y aprovechar esa riqueza que yo te he ofrecido, ¿verdad? Pero lo más lindo, y vamos concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy, va a ser justamente este versículo 20. Yo recibí, dice, la misión de bendecir, le dice Balaam.
es un profeta pagano. Sin embargo, viene con esa característica. Yo recibí la misión de bendecir. Él ha bendecido y no lo puedo contradecir. No lo puedo contradecir. Claro, ¿quién soy yo?, dice Balaam. Es Dios el que bendijo. Dios el que nos bendice. ¿Qué puedo hacer yo? No se ve ningún mal en Jacob. Otro elemento. No se ve ningún mal en Jacob. No estamos hablando simplemente de una acción realizada, un hecho que podemos juzgar desde el aspecto moral, al que nosotros le llamamos pecado, ¿verdad? Sino que nosotros estamos mirando aquí a Jacob, o sea, al pueblo, a Israel de Dios, pero en un sentido de criatura, de humanidad, de eso que ha recibido como regalo, de ese llamado vocacional de parte de Dios como pueblo elegido. ¿Dónde está el mal?, nos está diciendo Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que darnos cuenta. ¿Dónde está el mal? ¿Cuál es el mal? ¿Por qué nosotros caemos también en el mal y en estas cosas? De querer maldecir a los demás. ¿De dónde? ¿Dónde está el mal? Quiere decir que nosotros nos dejamos llevar muy primariamente por nuestras reacciones, por nuestros sentimientos. No somos capaces, ¿verdad?, de deliberar y de mirar los elementos positivos. En el otro curso habíamos hablado de que algunas veces miramos en ese gran papel blanco que tenemos delante de nosotros y ponemos un puntito. Le preguntás a la gente, ¿qué ves aquí? Todos te van a decir, vemos un puntito. Todos te van a decir, vemos un puntito. Nadie te va a decir, veo un papel blanco hermoso, pero que tiene un puntito, pero tan chiquitito. Por ejemplo, ese puntito negro, eso es lo que yo veo. Eso es negativo. Y me quedo ahí, en ese puntito negro que tiene ahí. No veo toda la riqueza que se presenta, ¿verdad?, en esa persona, en ese pueblo. Y por eso después dice, yo recibí la misión de bendecir. Nosotros recibimos, queridos amigos, la bendición de bendecir, no de maldecir. Nosotros estamos para ofrecer el don de Dios, que es la bendición, y dejar de lado todo lo que es la maldición. La maldición es lo que a nosotros nos carcome después, porque recuerden que también la maldición es como el boomerang. Cuando yo tiro un boomerang, se va y ese mismo vuelve contra mí. Eso mismo vuelve contra nosotros. Entonces es mejor bendecir, el verajá, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios quiere de nosotros. Dios que lo hace salir de Egipto es para él como los cuernos de un búfalo. Los cuernos de un búfalo. Dios les hace salir de Egipto. Por algo Dios les hizo salir de Egipto. Los cuernos del búfalo quiere decir la fuerza de Dios. Es Dios que los acompaña. ¿Por qué este pueblo está bendecido? Y este pueblo está bendecido porque Dios lo eligió para sí y Dios está con nosotros. Dios está siempre con nosotros. Y por eso dicen, no hay magia en Jacob, no hay adivinación en Israel. A su debido tiempo se le dirá a Jacob y a Israel lo que hace Dios. Un pueblo se alza como una leona y se yergue como un león. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Así vamos finalizando este programa de nuestro curso bíblico de este día. Nos volveremos a encontrar próximamente y ahora les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.